¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con el gusto de saludarles a toda nuestra audiencia, todas las que nos siguen por redes sociales. Nos encontramos en una emisión más del boletín informativo de la Red Nacional de Círculos de Estudio. En este caso es el número 37. Y bueno, tenemos un tema muy interesante para comentar en esta ocasión, ¿no? Es un tema candente y caliente, que son las elecciones electorales ordinarias para las gubernaturas en 6 estados del país, 6 estados de la República. Y bueno, nos van a acompañar hoy un par de compañeros, una compañera, un compañero que son residentes de estos estados justamente, y pues tienen el pulso de lo que está pasando. Nos van a hacer favor de compartirnos una reflexión pues sobre qué puede implicar, ¿no?, el triunfo de Morena en estas elecciones, en por lo menos 4 de 6 estados que están en disputa, ¿no? Cómo se puede configurar todo esto. Y bien, pues procederé a leerles el boletín del día de hoy. Disculpen el ruido. El boletín, como les digo, el título es ese: elecciones electorales ordinarias para gubernaturas en 6 estados del país. Si pueden ver la pantalla, tenemos como siempre un cartón que es una crítica, ¿no?, que bueno, señala lo que es la oposición en nuestro país, ¿no? Ahí lo pueden leer. Yo les leeré el contenido de este boletín. El próximo 5 de junio habrá elecciones ordinarias para elegir gobernadores en 6 estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, los candidatos de Morena tienen 51, 61, 60 y 64% de intención de voto. Tienen una clara ventaja respecto a la oposición, una ventaja de más de 30 puntos de diferencia. En los casos de Durango y Aguascalientes, la competencia electoral está muy cerrada y no se ven claras las tendencias, pero es real la posibilidad de que Morena pueda también ganar en estos 2 estados. En este escenario electoral adverso para el PRI, se han dado a conocer audios donde se escucha al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, quejarse de que recibió 25 millones de pesos del dueño de la cadena Cinépolis para financiar las campañas en Michoacán, cuando debió haber recibido 300 millones. Además, ordenó el pago de 5 millones de dólares al asesor político español Emilio Solá, quien parece estar asesorando al bloque opositor PRI-PAN-PRD en Hidalgo. En otros audios se escucha a Alejandro Moreno decir que ha recibido recursos para las campañas no reportados al INE. Ya veremos cómo actúa el INE, que ante las denuncias de Morena se ha mostrado escéptico. No debe extrañarnos su carácter parcial, más aún considerando que la oposición también ha hecho denuncias contra funcionarios del gobierno federal por supuesto injerencismo electoral. Mientras tanto, es fundamental, como dice Rafael Barajas, el Fisgón, vigilar que no hagan fraude el PRIAN, Marco, Alito, Moreira, Cabeza de Vaca y el INE. Se ganaron a pulso, se ganaron nuestra desconfianza a pulso. Y tenemos también un cartón precisamente del Fisgón, donde se muestra al presidente del INE, el señor Córdoba, que dice: no tenemos elementos para castigar ni las despensas de Cabeza de Vaca ni los múltiples delitos electorales de Alito. Para empezar, no son de Morena. En fin, pues este es el tema que nos compete el día de hoy. Y bueno, me gustaría presentar a la compañera Diana Tejeda, que es responsable de comunicación y redes sociales de la Renace en Tamaulipas, y Francisco Javier Martínez, que
es también responsable de lo mismo en el estado de Aguascalientes. Como pueden ver, pues son dos de los estados implicados en estas elecciones y bueno, tenemos mucha tela de dónde cortar, pero me gustaría que comenzaran platicándonos cuál es el escenario en sus respectivos estados. No sé quién quiera comenzar. Diana, adelante. Muchas gracias. Pues sí, como ya bien lo plantea, somos uno de los estados en Tamaulipas, los implicados para este momento crucial. Y bueno, pues nuestro estado, Tamaulipas, pues bueno, con un gobierno panista, pero que recientemente en el inicio de la 65ª legislatura, pues bueno, Morena fue la primera fuerza el año pasado, y con alcaldes también de Morena en municipios de gran trascendencia, como lo son Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Díaz Ordaz, que es prácticamente la frontera, la capital también, Ciudad Victoria, y en la zona sur, pues los municipios de Ciudad Madero y Altamira. Entonces, pues la presencia de Morena está muy extendida, muy clara la preferencia de la población hacia el partido, por lo que, pues bueno, vemos ahora mismo que está esta situación de tensión. Nuestro estado es un estado muy relevante en muchos aspectos energéticos, desarrollo, también pues bueno, la frontera también muy relevante en nuestra región. Aportamos alrededor del 3% en el PIB nacional, y pues bueno, con una lista nominal de 2.700.000 electores, una población en nuestro estado 3.500.000, alrededor del 2.8% de la población del país, primordialmente hombres, el 50% hombres, 49% mujeres. Entonces, pues es una carga interesante lo que nuestro estado tiene presente en cuanto a la situación, ¿no? Cómo se está viviendo. Y te digo, se percibe desde el año pasado en las elecciones que tuvimos, cómo la preferencia de la ciudadanía, pues del pueblo, está inclinado hacia Morena. Entonces, en estas elecciones obviamente hay mucha carga y mucha presión por parte de pues, los grupos del Gran Red y MC para declararse ellos realmente con la preferencia, pero pues lo vemos desde la ciudadanía desde tiempo atrás. Muy bien, Diana, pues queda, digo, en el estado, en este caso de Tamaulipas, estado, pues parece muy clara esta tendencia, esta preferencia, ¿no? Además, bueno, con los escándalos que ha habido ahí, con el gobernador que han tenido, pero el caso muy diferente es el de Aguascalientes, ¿no? Donde pues parece más cerrada, en principio, pues parecería que la oposición tiene más opciones por ser un estado, pues tal vez más conservador, pero tú que resides ahí, Francisco, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es el contexto de Aguascalientes? ¿Cómo se ve el panorama? Hola, Diana, bonita tarde a todo nuestro auditorio que nos sigue aquí en las redes de la Renace. Aguascalientes es una situación muy interesante, ya que tenemos que recordar que en este estado precisamente fue donde Marco Cortés dijo que tenía la única oportunidad de ganar el PRIAN. Sin embargo, nuestra candidata Nora Rubalcaba, que empezó ahora sí con una cuesta arriba, ha hecho un magnífico trabajo, además de que también pues, la candidata del PRIAN pues, tiene diversos asuntos pendientes con la ciudadanía, sobre todo por ahí un parque fotovoltaico y unas luminarias y diversas situaciones de promesas que no cumplió en sus gestiones anteriores. Tenemos una problemática muy fuerte aquí en Aguascalientes con el agua, tenemos una problemática de inseguridad, de servicios, de drogadicción. Entonces, la verdad es que aquí el PRIAN no tiene mucho de qué alardear en cuanto a su desempeño como gobierno. Además, la propuesta de la cuarta transformación y los resultados que se han tenido en materia social, en programas y todo ello,
ha tenido un impacto también en la ciudadanía de Aguascalientes, por lo que yo no me atrevería a decir en este momento que nuestra ciudadanía sigue siendo conservadora. Todo lo contrario, es una ciudadanía que está despertando, y esto lo hemos podido ver claramente en las tendencias en las que la maestra Nora Rubalcaba no solo empata a la candidata del PRIAN, sino que aparte ya la ha rebasado. Y esto ha generado una reacción increíble por parte de la derecha, de los conservadores y del PRIAN, a tal grado que han atacado a la candidata con una guerra sucia que solo se ve a nivel nacional. Digo, hasta nos mandaron aquí a los montajes, hacer un montaje precisamente. Nos han hecho montajes desde el primer día de la campaña. Hicieron un montaje en el que estuvieron regalando tortas con billetes de 50 pesos con gente disfrazada de Morena. Han hecho diversos montajes de gente que disfrazan de Morena, también supuestamente robando Oxxos. Han atacado a la familia de nuestra candidata, su esposa, su hija, su hijo. Entonces, esta es una guerra sin cuartel en este estado, y esto ha llevado pues, a prácticas inéticas por parte de los conservadores y de toda su estructura. En redes nosotros podemos percatarnos de que hay páginas falsas brotando todos los días con encuestas manipuladas, con ejércitos de bots. O sea, aquí hay sitios que se manejan desde 250 bots hasta 6,000 bots para inflarla o tratar de controlar la percepción de la ciudadanía. Vemos comentarios hechos por bots, los propios bots dándole likes a esos comentarios en las redes sociales, las encuestas. Aquí pasan cosas muy graciosas, como que organizan ellos encuestas en sus redes sociales. En cuanto va ganando la maestra Nora Rubalcaba, meten todo el golpazo de bots y generan inconsistencias en la parte estadística. O sea, ni siquiera son muy inteligentes en su uso de bots. Pero lo más grave que ha ocurrido en estos últimos días ha sido ya la violencia. Hace unos días reventaron una casa donde estaban unos compañeros brigadistas, un grupo armado con equipos tácticos. Los golpearon, se robaron sus celulares, se robaron sus mochilas, se robaron sus equipos y los amenazaron. Les dieron 24 horas para dejar de hacer su trabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir para nosotros? Que están desesperados, están muy nerviosos, muy desesperados, están recurriendo a la violencia. Ahorita mismo, hace unos minutos, están empezando a circular unos volantes falsos con propuestas que la maestra no está haciendo, que son de una forma planteada muy ridícula. Y pues bueno, eso es lo que puedo decir a grandes rasgos. Ha sido una campaña muy, muy interesante, sí, pero también ha sido una campaña en la que estamos combatiendo directamente a la mafia del poder en Aguascalientes. Pues bueno, con respecto a lo que comentas, parece efectivamente muy, muy claro los síntomas, ¿no? De que puedan perder ese estado. Ahí están todas las acciones que está realizando la oposición, que demuestra miedo. Pero, a ver, yo les preguntaría entonces, y más en este caso en Aguascalientes, que pues es está más disputado. ¿Hay riesgo de fraude? Pregunto para los dos estados. ¿Hay que tener cuidado con ello? Tenemos que preocuparnos, movilizarnos permanentemente para intentar evitarlo. Por supuesto, hay un fuerte riesgo de fraude. No sería algo nuevo para Aguascalientes, ya lo hemos vivido previamente. Tienen ahora sí que estructura muy bien engrasada, con dinero de dudosa procedencia. Tienen grupos de choque, hemos escuchado de prácticas tales como el carrusel, que le dan a la gente boletas ya previamente tachadas y los hacen entrar con esas a las casillas para que les devuelvan las boletas sin llenar. Entonces, hemos escuchado de diversos reportes en campañas anteriores, nos han metido votos, o es lo que se ha declarado por parte de nuestras dirigencias.
Y pues sí, yo lo que incito a la ciudadanía, sobre todo a aquellos ciudadanos que están también del otro lado, que forman parte de otra corriente, lo cual es perfectamente aceptable. Cada quien puede disentir, cada quien puede tener sus ideas, pero aquí el fraude nos afecta a toda la ciudadanía. Nos afecta a todos independientemente de si le van a Morena, si le van al PAN, al PRI o a quien ustedes quieran. Yo creo que como mexicanas y mexicanos debemos de exigir que nuestra democracia sea lo más justa posible, sea lo más real, para que todos podamos estar seguros de que el gobierno que tenemos realmente nos representa y no representen solo los intereses de unos cuantos. Por ello les estamos incitando a que se hagan trabajo ciudadano, que estén atentos a sus casillas, que reporten cualquier anomalía, que nos hagan saber cualquier persona sospechosa para poder evitar que sigan llevando a cabo estas prácticas y pues sobre todo proteger nuestra democracia, que creo que es un interés de todos, de todas y todos los mexicanos. Diana, en Tamaulipas, ¿sí? ¿Qué magnitud son estos riesgos? Pues yo también coincido con Francisco, precisamente son prácticas que vienen a la desesperada, de ver cómo se les escapa de las manos esa elección, y por supuesto que además de la clara intervención del gobierno del estado ya mismo, del gobernador precisamente en la participación y en las actividades que se le ha solicitado, incluso pues que saque sus manos de la elección, y el INE nos ha venido a llamar la atención, que no podemos decir esto. Y pues hay una clara persecución política también para diversos, no solamente alcaldes, diputados, diputadas, líderes sindicales, líderes de partido y otros personajes de la vida política que están viviendo esta guerra sucia, que están en la hostilidad, ¿no? Y precisamente pues el día lunes se reunieron precisamente en el Senado, ¿no? El grupo parlamentario de Morena, solicitando, ¿no? Que se hiciera una tregua a esta guerra sucia que precisamente se hacía en el Senado, de este llamado a la civilidad, para no ver la autonomía de los estados, ¿no? Vendida. Entonces, sí hay mucho, ya mismo está sucediendo este impacto que mencionaba Francisco, ¿no? De la difusión de noticias falsas, sitios creados un día antes, ¿no? Y al día siguiente lanzan una nota, una supuesta nota, ¿no? Queriendo impactar en este efecto mediático. La guerra sucia, esta batalla está desde las redes sociales. Entonces, creo que es también un frente en el que tenemos que estar trabajando, y además, pues bueno, de las mismas prácticas que menciona Francisco, ¿no? Ya sabemos el carrusel para embarazar, urnas, el pago también para las personas, ¿no? También los apoyos alimentarios con el objetivo de inclinar la votación hacia un lado, ¿no? Entonces, pues claro que están ahí, existen esos riesgos, y más porque son acciones que vienen a la desesperada al ver perdido, ¿no? Está ya con las preferencias. Te cuento, las encuestas, la mayoría de las encuestas marcan una diferencia de 25 puntos entre el doctor Américo, el candidato de Morena, la coalición, y el candidato César Truco Verástegui del PNRD. Entonces, 25 puntos es algo irreversible prácticamente. Entonces, lo vemos la desesperación que tienen precisamente con al realizar todas estas prácticas. Bien, pues creo que esto nos da pie también a que analicemos algo que es muy importante. Bueno, primero que nos comenten, tal vez con un poco más de distancia, cómo ven la situación en los otros estados y la relevancia que tiene para la cuarta transformación que Morena obtenga estos triunfos, y también cómo dejaría parada a la oposición, ¿no? O sea, cómo sería la reconfiguración de fuerzas en caso de que Morena efectivamente logre ganar en estos estados que están en disputa. ¿Cómo ven esta situación?
los otros estados? ¿Cómo los ven? Bueno, vamos por el 6 de 6, ¿no? Yo creo que vivimos una coyuntura nacional muy interesante. Estamos en una situación en la que las viejas estructuras de poder están perdiendo territorio y pues este movimiento de transformación con todos sus tropiezos, con todos sus aciertos y desaciertos, lo que sí está haciendo realmente es cambiar esa vieja estructura de poder que existe en nuestro país para reconfigurar nuestra sociedad. Yo lo que creo incluso, y me atrevería a decir a los compañeros panistas, priistas y todos estos, que ahorita para ellos sería mejor que sus corrientes perdieran de plano para que ellos puedan democratizar sus partidos, para que los puedan regresar a sus estatutos, a sus principios. ¿Por qué? Sus partidos han sido secuestrados por mafias. Eso lo vemos en las formas en las que se maneja la política. Una política popular, dedazo, una colusión con grupos del crimen organizado, con unas prácticas de entregar nuestro país, de vender nuestra patria, de malbaratar nuestra mano de obra, ahora sí que todo lo que denunciamos del neoliberalismo ha sido causado por estos grupos que se apoderaron de esos partidos y esto nos ha generado una problemática nacional. Aquí, por ejemplo, yo te lo digo en Aguascalientes, estos grupos se jactan de traer inversión, que es uno de sus de las cosas que más se pavonean. Sin embargo, lo que no le dicen a la ciudadanía es que traen empresas que vienen por mano de obra esclava, o sea, mano de obra mal pagada. Entonces nos presentan indicadores como que subió el Producto Interno Bruto. Pues sí, producimos más, pero la población no tiene más bienestar. O sea, entonces esa clase de políticas ya no tienen cabida en nuestro país. Y este movimiento de transformación tiene ahora sí que es tan atractivo para muchas personas, porque lo que promueve es cambiar esa situación, dignificar de nuevo lo que es ser mexicano, porque no es justo que sigamos siendo humanos de segunda clase. Entonces, yo creo que sería muy importante que este movimiento de transformación realmente logre, no porque nos volvamos una fuerza única o porque, como dicen los frenéticos, ¿no? Que comunistas, y que digo, pues no necesitan definirlo, pero a final de cuentas este movimiento de transformación yo creo que le beneficiaría a todas las corrientes políticas de nuestro país, porque les permitiría esa militancia que está sedienta de democracia, por fin reestructurar las fuerzas de poder dentro de sus partidos para por fin tener un México más democrático y con partidos que realmente representen a unos sectores de la ciudadanía. Diana. Estoy de acuerdo, y también en una de las preguntas que nos hacías, ¿no? ¿Qué relevancia puede tener? Pues nada más volteemos a ver entonces al sureste, ¿no? Donde Oaxaca, que está teniendo elecciones, la clara preferencia por Morena, y también en Quintana Roo, esta clara preferencia por el partido, pues bueno, pueden ser de gran impacto, ¿no? En la significación de los proyectos prioritarios, ¿no? Que se van a tener en la zona del sureste. Entonces, esto es un reivindicar que precisamente estamos creyendo en el proyecto de nación que se está formulando y que a nivel Estado también queremos que exista esa reconfiguración. Entonces, pues eso es, me parece como muy crítico en voltear a ver. Porque, bueno, estamos hablando de que se tienen 15 gubernaturas más, bueno, un par o incluso una más que pues es muy cuestionable en el caso de Morelos, que en teoría son aliados y podrían ser 21 gubernaturas de Morena, lo cual además, pues es, o sea, verdaderamente increíble, diría yo, y no increíble en el sentido de que pues no de que el movimiento sabemos lo sólido que es, las simpatías que tiene el presidente, la fuerza que tiene la cuarta transformación, y bueno, se está demostrando, pero también, digo, hace algunos años si nos hubiesen relatado este escenario, pues no lo habríamos creído probablemente, ¿no? Entonces, es una coyuntura, como bien lo señalan, magnífica para dar más
solidez al proyecto de transformación del país, ¿no? Para democratizarlo, cosa que es fundamental. Pero bueno, yo les insistiría que nos comenten un poco más, o sea, por ejemplo, ¿cómo quedaría el PRI, el PRIAN en general parado después de esto, ¿no? Y de cara al 2024, por ejemplo. Bueno, aquí en Aguascalientes es muy interesante lo que estamos viviendo, porque a pesar de todo, Morena en este momento es ya la primera fuerza política en el estado. Debemos recordar que ahorita estas estadísticas que tenemos son con el PRIAN todos juntitos, ¿eh? Estamos compitiendo al tú por tú, Morena solo contra todo el PRIAN. Entonces, de ganarse aquí en Aguascalientes, yo creo que la tendencia sería a reducir mucho más estos partidos, sobre todo porque, bueno, o sea, sus estructuras que ellos tienen, pues dependen del financiamiento que sacan de aquí o de acá el gobierno, y pues eso realmente ya sería insostenible para ellos y haría que los partidos pues, fueran chiquitos. O sea, probablemente el PRI, pues no creo que sobreviva ya mucho, porque realmente aquí es un partido agonizante, no digamos el PRD, ese ya es nomás así como el granito que llevan ahí cargando. Pero bueno, o sea, yo creo que la reconfiguración aquí en Aguascalientes sería bastante interesante, sobre todo porque ya empezaríamos a escuchar, como pasó en el país, yo creo que sería lo mismo que pasó en el país. De repente escucharíamos las voces de toda la gente marginada que ha sido callada todos estos años. Aquí en Aguascalientes son dos Aguascalientes literalmente, un Aguascalientes al que se atiende el PAN, a la zona fifís, a todo lo nice, con sus servicios, con agua, con todo, y la zona oriente de nuestra ciudad, por ejemplo, que está en la franca indefensión, sin servicios, sin nada, o sea, a veces duran sin agua 2 semanas, hemos escuchado reportes que todavía más. Y yo creo que si llega un gobierno Morena, se empezaría a escuchar esas voces de la ciudadanía que ha sido ignorada, que ha sido callada, y yo creo que eso sería muy saludable para la política de nuestro estado porque la haría más plural de entrada y podríamos llegar a consensos que nos ayuden a atender a todos los sectores. Esa es mi opinión al respecto. De acuerdo. Diana, ¿tú qué piensas? Parece que se nos fue Diana por un instante. Bueno, no, pues ahora sí que en efecto es una situación, como ya se dijo, que hay que aprovechar, por eso también pues es correcto que salgamos a defender este proceso, especialmente en Aguascalientes, en Durango, donde está más cerrado y hay riesgo de fraude. Entonces, la invitación, por supuesto, a partir de esta conciencia, de esta claridad, de que defendamos el voto, que estemos al pendiente. Y bueno, ¿qué nos puedes decir del INE? Al final, pues ya sabemos cómo ha operado y también pues, todas las potenciales formas de fraude que ya comentaron, pero ¿qué debería pasar en este sentido también? ¿Cómo debe tomar la ciudadanía al INE, ¿no? ¿Y qué deberíamos impulsar? Ya está en la agenda una reforma electoral. Sé que esto nos aleja un poco del tema, pero está vinculado porque son elecciones al final. ¿Qué piensan de esto? Y ya para ir cerrando, que nos quedan pocos minutos. Bueno, yo creo que la ciudadanía primero debe de aprender a reconquistar su democracia. Si bien ya nuestras instituciones han demostrado que no están a la altura de la encomienda, yo creo que es hora de que la ciudadanía empiece a reclamar eso que están debiendo. Yo creo que el INE no está por encima de la ley, ya lo dice nuestro presidente, nada por encima de la ley, nada ni nadie por encima de la ley. Entonces, yo creo que como ciudadanos, y vuelvo a lo mismo que te estaba diciendo hace rato, yo creo que no como partidistas de X o Y corriente, sino como mexicanas y mexicanos, es de gran importancia para nosotros cerciorarnos que nuestros organismos electorales estén a la altura de lo que necesita nuestro país, porque nuestro país todavía necesita mucho este proceso de transformación
va comenzando, vamos a necesitar darle continuidad varios años para poder subsanar todo el daño que ha hecho el periodo neoliberal, pero yo creo que es fundamental que la ciudadanía empiece a existir a nuestros organismos electorales, que nuestras elecciones sean completamente limpias y transparentes. Bien, Diana, qué bueno que ya estás de regreso. Pues ya nos queda poco tiempo, así que pues una reflexión final, ¿no? ¿Con qué cerrarías? ¿Cuáles son las palabras que tú pondrías sobre la mesa para que nos quedemos con ellas? Gracias, una disculpa, aquí me falló la conexión. Yo con las palabras que me quedo también, pues un poco es el que hagamos nuestro esfuerzo también desde las redes sociales, que no nos dejemos ganar esa batalla, esta guerra sucia, y pues también quisiera yo recuperar las palabras que recientemente dijo nuestro candidato, precisamente en el tema de justicia, y que son tan de acuerdo a este momento, porque bien lo mencionabas antes, Morgan. Nosotros en el estado estábamos viviendo pues una situación muy interesante con un gobernador que se le presentó un proceso para desaforarlo, y que al momento que pues el Congreso había hecho lo propio, aquí el Congreso del Estado se inventó una estructura nueva y lo volvió a proteger. Entonces, algo que nos habla del esfuerzo que pretendemos desde Morena, son estas palabras que recupero del doctor Américo, que dice: nunca más la justicia será un bien de consumo al alcance de quien la pueda comprar. La justicia es y será para todos. Entonces, eso es de lo que nos habla la auténtica esperanza, el auténtico corazón de Morena, y de escuchar precisamente al pueblo. Entonces, yo me quiero quedar con esas palabras que nos brindan la confianza de que no habrá justicia a modo, y que pues pretendemos que esta no sea una elección de Estado, una elección a modo tampoco, sino que se escuche realmente la voluntad de todo el pueblo. Es cuanto. Pues muchísimas gracias, Diana. Francisco, ¿tú con qué cierras? Bueno, yo les pido a nuestros militantes y simpatizantes que primero sigan apoyando este movimiento de transformación, que sean muy cuidadosos con la información que vean, y esto es para toda la ciudadanía, con sus noticias, traten de por lo menos comprobar que sean noticias que tengan algún respaldo, y que denuncien todo lo que vean inadecuado en este periodo electoral. Y a todo nuestro auditorio que nos siga de Aguascalientes, no se pierdan hoy el debate donde estará nuestra candidata, la maestra Nora Rubalcaba, a las 8 de la noche. Va a ser un momento histórico para nuestro estado. Y pues por último, lo que les quisiera decir a todas y todas es que sonrían. Vamos a ganar. Pues excelente, nos quedamos con las palabras de Américo Villarreal y también con esa invitación a ver el debate con una sonrisa, y a que continuemos, por supuesto, pues apoyando la cuarta transformación. En fin, con esto concluimos una emisión más del Boletín de la Renace, como les dije, número 37, y pues agradecer muchísimo al público que nos acompañó, agradecerles a Francisco y a Diana, por supuesto, por sus reflexiones, y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta la próxima semana.